Los patrones de diseño son una herramienta muy útil y cualquier programador debería conocer por lo menos los patrones más utilizados. ¿Qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son soluciones para problemas típicos y recurrentes que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar una aplicación. Aunque nuestra aplicación sea única, tendrá partes comunes a otras aplicaciones, acceso a base de datos, creación de objetos u operaciones entre sistemas. En lugar de reinventar, podemos solucionar problemas utilizando algún patrón, ya que son soluciones probadas y documentadas por multitud de programadores. ¿Qué tipos de patrones existen? Existen diversas maneras de agrupar los patrones de diseño. Quizá la más extendida es agruparlos según su propósito, y en este caso tendríamos las siguientes categorías: patrones creacionales, utilizados para instanciar objetos y así separar la implementación del cliente de los objetos que se utilizan. Con ellos intentamos separar la lógica de creación de objetos y encapsularla. En la segunda categoría disponemos de los patrones de comportamiento, que se utilizan a la hora de definir cómo las clases y los objetos interaccionan entre ellos. Y en la última categoría tenemos los patrones estructurales, utilizados para crear clases u objetos que son incluidos dentro de estructuras más complejas. Empezamos en esta sesión con el patrón singleton. El patrón de diseño singleton o instancia única es uno de los patrones de diseño más utilizados. Está diseñado para restringir la creación de objetos que pertenecen a una clase, y su intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. Para entender mejor este patrón de diseño singleton, en la herramienta de trabajo en Eclipse empezamos en la carpeta de las clases con la definición de una clase de tipo singleton, donde queremos cumplir con el patrón de diseño para disponer de una instancia única a nivel del contexto de ejecución de la aplicación. Esto significa que tenemos que controlar cómo se generan las instancias y también tenemos que ofrecer un acceso global a esa instancia para poder obtenerla y utilizarla dentro de la aplicación. En la carpeta de las clases empezamos con la creación de una nueva clase ZCL. Con el índice correspondiente le indicamos que se trata del singleton en el nombre de la clase y finalizamos con el mismo sufijo para asignar lo que sería la descripción y la orden de transporte, incorporando la definición de esta clase en el editor. Ahora, poniendo sobre la mesa el patrón de diseño singleton pensando en una instancia única, tenemos que pensar en la encapsulación de la instancia de la clase, que la encontramos en el create public, es decir, no podemos permitir una creación pública fuera de la clase sobre la instancia de este objeto, y por eso cambiamos el public por private, indicando que solo es posible realizar o crear el objeto dentro de la clase. En el segundo paso necesitamos controlar o disponer de un método accesible globalmente, teniendo en cuenta que ya no es posible utilizar ningún método de instancia fuera de la clase. Tenemos que realizar el diseño con un método estático, porque los estáticos o a los estáticos tenemos acceso a través del nombre de la clase y no a través de la instancia. Lo tenemos que crear en la encapsulación pública para tener un acceso fuera de la clase, indicando lo que sería un class methods. Definimos el método getInstance, que va a devolver la instancia, y aquí tenemos dos opciones: exporting o returning value para devolver esta instancia. Utilizamos returning value teniendo en cuenta que también exporting sería una implementación y una definición válida para el patrón de diseño singleton. Devolvemos un returning object llamado instance, donde utilizamos el tipo de la referencia con el mismo nombre de la clase, que la insertamos, la copiamos con control C y con control V podemos pegar el nombre. Con doble clic en la cabecera de la clase incorporamos todo el código en el área central del Eclipse para tener otra visión mejor a este código. Y ahora devolvemos con add implementation for getInstance, agregamos la implementación y devolvemos lo que sería la instancia a través de este método.
Ahora, el segundo punto que tenemos que considerar es cómo es posible devolver la misma instancia o solo una única instancia de esta clase para tener un singleton, lo que representa instancia única a nivel del contexto de la aplicación. Pues esto lo podemos solucionar de la siguiente manera. En la encapsulación privada de la clase, ya que solo dentro de la clase disponemos del acceso a los miembros privados, iremos a definir igual en la encapsulación estática un atributo con class data, indicando que aquí en este atributo llamado MoInstance iremos a guardar la referencia o la instancia de la misma clase. Copiamos el nombre de la clase, lo pegamos y disponemos de este atributo. Y ahora controlamos dentro del método si ya hemos creado la primera instancia y después devolver siempre la misma instancia. ¿Cómo es posible realizar esta implementación? Pues del siguiente modo: if MoInstance, es decir, este atributo estático, is not bound, de momento no está instanciado, lo que hacemos es indicar que en el atributo instance realizamos la instancia o la creación del objeto a través de la instrucción new. Este if se va a ejecutar solo una vez porque ya guardamos después de la primera ejecución la instancia en el atributo, por lo que en las siguientes llamadas en el contexto de la aplicación al mismo método no se va a ejecutar este if. Aún así disponemos o entendemos que disponemos de la instancia dentro de esta referencia, o mejor dicho, que la referencia apunta a esa instancia. Entonces, pues simplemente indicamos que en el returning object devolvemos la instancia que va a tener el atributo, y este atributo contiene la primera y la única instancia generada. Ya hemos cumplido con el patrón de diseño singleton aplicado a nivel de esta clase. Ahora, por la particularidad del lenguaje ABAP, tenemos que considerar el siguiente factor de la clase amiga. Si ofrecemos una amistad a una clase a través del friends, el concepto que ya lo vimos anteriormente, sabemos que aquella clase va a tener un acceso a los miembros privados y puede alterar el contenido de este atributo. Cuidado con ese aspecto. En el patrón de diseño singleton, la parte de la amistad no debería de estar incluida dentro de esta clase, o esta clase no debería de ofrecer una amistad a otra clase siendo ya diseñada por el patrón de diseño singleton. Activamos la clase y empezamos la prueba. Y para disponer de una prueba válida fuera del diseño singleton, en la misma clase iremos a agregar un atributo llamado mvTime para guardar lo que sería el tiempo o la hora de ejecución de la instancia, de la creación de la instancia, donde disponemos ya del elemento de datos que hemos creado en las anteriores sesiones. Igual con este useIt, ¿no? Ya lo tenemos por la hora. Y podemos indicar o incluso crear un método constructor, sabiendo que el constructor se va a ejecutar con cada instancia de la clase. En el método constructor, que es el constructor de instancia, este constructor se va a ejecutar con este new de aquí. Implementamos este método para asignar al atributo público, atributo que lo utilizamos para probar este patrón de diseño singleton. No hace falta agregarlo en los proyectos empresariales, lo hacemos a nivel de la demo para entender mejor este concepto, donde en el value del time podemos utilizar la clase estándar que hemos utilizado hasta ahora, ABAP context info. Con este context info accedemos a lo que es el método estático getSystemTime, que devuelve la hora, y lo almacenamos a nivel del atributo para ver a qué hora se ha creado la instancia, porque intentamos ver si es posible con múltiples referencias apuntar o tener múltiples instancias, para ver si la prueba es válida sobre este singleton que debería de tener o de devolver la misma instancia a nivel de todas las ejecuciones del método getInstance. Ya disponemos de la clase activa. Doble clic de nuevo en la cabecera para incorporar lo que sería el método de ejecución, el método main de la interfaz IF Object Oriented ADT Class Run. Aquí en el método main ya hemos liberado el espacio comentando el anterior código para empezar en esta sesión con la siguiente lógica. Se trata de realizar pruebas con múltiples referencias, por lo que con data
Iremos a declarar la primera referencia, singleton 1 le podemos poner como nombre. Este singleton 1 va a tener un typeref2 a la anterior clase donde hemos creado el diseño del patrón singleton. Con doble clic de nuevo utilizamos pues, el espacio disponible en Eclipse. Con coma podemos separar y copiar esta misma declaración. Control C, insertamos, copiamos y pegamos para disponer de otra referencia. Esta nueva referencia se va a llamar Global Object Singleton 2. Y ahora la idea es la siguiente. Lo que sí sabemos es lo siguiente, que no podemos indicar que esto sería un new de la autorreferencia, sabiendo que ya la encapsulación para la creación de la clase es privada y en el mensaje de error nos indica que la clase no se puede instanciar fuera de la clase. ¿Por qué? Porque disponemos de este create private. Entendiendo que esto ya lo hemos controlado, podemos decir lo siguiente. Utilizamos el método estático a través del nombre de la clase que lo copiamos y lo incorporamos para acceder a lo que es el getInstance. Ofrecemos o recuperamos la instancia. Ya tenemos una referencia que apunta a la instancia de la clase. Podemos repetir la misma instrucción con la siguiente referencia para tener dos referencias que apuntan a dos instancias. Esta es la pregunta que tenemos que hacer, o apuntan a la misma instancia. Importante el concepto. Y para asegurarnos que se trata de diferentes horas, porque hemos indicado que en el método constructor guardamos una referencia de la hora en la que se genera la instancia, podemos agregar entre estas dos instrucciones un wait up to 2 seconds, sería un tiempo de espera de hasta 2 segundos entre la ejecución de esta instrucción y de la siguiente de la línea 24. Ahora simplemente queremos utilizar lo que es el out, esta referencia, para llamar al método write y queremos incorporar a través de la primera referencia singleton qué es lo que tenemos en el tiempo de la creación de la instancia. Y de nuevo repetimos esta misma instrucción para mostrar en la salida, en la consola, pues el tiempo de la segunda instancia o de la segunda referencia para ver si realmente es la misma instancia o son dos instancias diferentes. Con F9 podemos ejecutar con run as ABAP Application Console y observamos después de los 2 segundos de espera que tenemos esta hora en la ejecución o la creación de la primera instancia y que coincide con los mismos segundos de la segunda referencia, entendiendo que realmente se trata de dos referencias que apuntan a la misma instancia. Con esto hemos controlado lo que el patrón de diseño singleton nos impone, una única instancia. Y esto también se puede demostrar de la siguiente forma. Es posible utilizar la primera referencia que la copiamos con el atributo mvTime del singleton 1 para cambiar el valor que tenemos para este tiempo. De nuevo, la clase ABAP Context nos va a apoyar con el método estático que tenemos del getSystemTime para obtener de nuevo el tiempo. Ahora el tiempo es diferente porque tenemos esta espera de hasta 2 segundos y también nos interesa de nuevo proyectar en la salida pues estos dos atributos de las dos referencias para ver qué van a ver cada una de las referencias si la primera aplica un cambio. Y nos interesa también, por ejemplo, dejar un espacio en blanco entre la primera ejecución del outright y la segunda del outright por los dos atributos, donde podemos utilizar la clase CL ABAP char utilities para dejar una línea en blanco a través de lo que tenemos en la constante newLine. Incorporamos este valor de la constante, o se podría haber utilizado directamente el valor que tenemos. Para esta constante me gusta utilizar las clases, ya que nos ofrecen otra perspectiva mejor de cómo implementamos el código. Por las buenas prácticas, activamos y de nuevo intentamos ejecutar en la consola. Antes de ejecutar de nuevo, incorporamos la ventana de la consola para aplicar una limpieza con clear. Ahora sí que ejecutamos después de esta activación con run as ABAP Application en la consola. Esperamos los 2 segundos e incorporamos la salida en la consola. En la primera llamada al método getInstance se genera la instancia. Para la segunda referencia se devuelve la misma instancia.
La primera referencia aplica un cambio a la instancia. Del 51 tenemos el nuevo tiempo de 53. Y ahora, importante, tenemos que entender, ¿no? Que la segunda referencia va a ver lo mismo, porque realmente las dos referencias manejan la misma instancia, porque tenemos una única instancia por haber cumplido con el patrón de diseño singleton, donde tenemos que tener la siguiente perspectiva. Creamos la encapsulación privada a nivel de cómo se generan las instancias. Disponemos de un método getInstance para devolver la instancia del mismo tipo de la clase, con returning value o con exporting, y controlamos la creación de las instancias a través de un atributo privado del mismo tipo dentro de la clase, y con este if simplemente lo instanciamos una vez y se va a devolver las veces que se llama al método getInstance, pero se devuelve la misma instancia. Todo esto teniendo en cuenta que en ABAP, en la definición de una clase con el patrón de diseño singleton, no se debería de indicar, de agregar el concepto de friends.